Y la segunda exposición de la mañana es sobre investigación formativa, estrategias de aprendizaje en la educación universitaria, y está a cargo de Magíster Felfe Igor Serna Luján, que también viene de la Universidad de la UPN. Adelante, por favor. Buenos días, gracias. Bueno, creo que voy a tener que conversar con mi jefe porque ya me dicho bien. Bien, para comenzar, control L, por favor, para control L. Hasta ahí. Sí, control L. Bien, algunas cosas previas para iniciar, todo bien. Quisiera comenzar desde donde terminó Carlos. Más o menos por el 2009, nuestra universidad hizo un diagnóstico interno acerca de cómo estaba la investigación. Y el resultado, como lo califico yo, fue desastroso como institución. A nivel individual, personal, sí había algunos profesores que publicaban libros. Rarísimo fue cuando el profesor que había publicado artículos. Libros sí, pero con nombre propio, no a través de una editorial específica. Pero a nivel institucional, la investigación estaba, digamos, ni en pañales. En esos años se crea un equipo de trabajo técnico que se llama un sistema de gestión de la investigación. Y desde esos años hasta el 2016, este equipo tuvo la tarea de diseñar un conjunto de herramientas, documentos, guías, orientaciones y procesos para dirigir el proceso de la investigación a nivel formativo. En ese instante no se hablaba todavía de la investigación formativa en ese espacio, pero sí en el sentido de regular todos los procesos que tengan que ver con la alineación de los cursos de investigación para la obtención del grado de bachiller y el título de licenciado. Entonces se creó una guía de la investigación. Esa guía ya no es vigente hasta la fecha, porque han habido cambios, pero esa guía permitió ordenar muchos de los procesos a nivel administrativo incluso, pero lo que quiero centrarme es que permitió ordenar los procesos a nivel de trabajo en aula y permitió también capacitar a profesores y de hecho orientar el trabajo de los estudiantes. Ese espacio de trabajo permitió capacitar a una gran cantidad de profesores en lo que para ese momento era válido el trabajo de la tesis. O sea, se hizo mucho trabajo de capacitación para lo que en esos tiempos se llamaban asesores de tesis, y se dirigían todo el proceso de investigación. Tuvimos ese trabajo que se dado tanto en Trujillo como en Lima y Cajamarca, y dio buenos resultados porque muchos de los procesos para dirigir los cursos de tesis, proyectos de tesis y tesis se alinearon y se comenzaron a mandar. El estudiante comenzó a recibir, por lo menos en cuanto a un discurso de la universidad más ordenado, encontró un respaldo en cuanto a los documentos en una guía de investigación que estaba en su aula virtual. Encontró un manual de redacción, porque antes de eso pues, cada uno escribía o redactaba sin un estilo específico. Entonces, esta guía de investigación permitió basarse en el modelo estilo APA y generar una propia guía de redacción. También le corresponde un glosario de investigación y un manual de estadística. Entonces, esos eran tres fuentes básicas que permitían que los estudiantes ordenaran su trabajo en el curso de proyectos de tesis. Lo segundo que también facilitó esto es de que se ordenaron 4 cursos: metodología universitaria, que en esos tiempos estaba en el primer ciclo; metodología de investigación, que estaba en el 4º o 5º ciclo; proyecto de tesis 9º y tesis 10º ciclo. Y se alinearon en el sentido de que cada uno generaba un conjunto de aprendizajes que se concatenaban para que al final el estudiante permitiese desarrollar dentro del ciclo respectivo
el documento llamado proyecto de tesis y el documento denominado informe de tesis o tesis. En el 2017 hubo un cambio drástico sí, pero drástico, completamente diferente, y la universidad, como dijo José Carlos, decía cambiar de enfoque. Entonces, a partir de la nueva ley que nos exige que el estudiante para tener su grado de bachiller debe presentar una investigación y para la licenciatura otra investigación, es que nuestra universidad decide que para obtener el grado de bachiller el estudiante debe desarrollar debe elaborar un artículo de revisión, y para su licenciatura la tesis. Entonces, estos elementos los inserta dentro del proceso formativo en el noveno y el 10º ciclo. La característica es que estos cursos ahora son virtuales, pero aún así se han insertado dentro de esos cursos ambos elementos. En el primer bloque del noveno ciclo hacen el artículo de revisión, y en la segunda parte del curso hacen los primeros capítulos 1 y 2 de la tesis. Se deja para el 10º ciclo el capítulo 3 y 4 de la tesis, de tal modo que al terminar el ciclo o el curso, el estudiante aprueba, previa sustentación, esa tesis. Entonces ya no la deja fuera de la carrera en un tiempo extra en la elaboración de esta tesis. Quiero resaltar esto porque en esa secuencia nueva es que al curso de metodología de investigación se le doda de nuevo contenido, de un contenido completamente distinto, que ha exigido, como dijo Carlos, que tanto profesores como estudiantes modifiquen muchas formas de trabajo, pero lo más importante es que se modifique una concepción del trabajo. Lo interesante es que en esta modificación de la concepción del trabajo se inserta el concepto de investigación formativa y se inserta el concepto de cultura académica. O sea, fue una situación muy estresante, pero al mismo tiempo muy interesante porque se resuelve bajo un enfoque ahora, cosa que no teníamos antes. Lo que corresponde al curso de metodología de investigación, que es parte de lo que voy a exponer, es los procesos que se han diseñado para que el estudiante aprenda a elaborar un artículo de revisión. Estos procesos deben ser mejorados, se supone, cuando el estudiante lleve en el noveno ciclo la elaboración ya de un artículo de revisión. Pero en el 4º ciclo, donde se inserta este curso, en algunas carreras es el 4º ciclo, otras en el 6º, pero en este curso el estudiante debe aprender. Y por lo tanto, se ha diseñado. Yo considero que el profesor tiene una labor siempre dirigente, aun cuando esté aprendiendo igual que el estudiante, que nunca se va a dejar de ocurrir eso, siempre estamos aprendiendo. O sea, es imposible que el profesor no aprenda del estudiante, siempre se aprende. Pero no deja de reconocerse que también el profesor tiene una labor vigente, por lo tanto tiene que diseñar un curso. Y es cierto la exigencia que en un momento hubo de que teníamos que tener todos los cursos y durante todo el ciclo una forma estándar de hacer una clase en todas las sedes era como producir paquetes de galletas, ¿no? Si tienes una planta en Lima, debe producirse el mismo proceso, el mismo paquete de galletas. Si tienes otra planta de base en Piura, debe producirse el mismo proceso. Pero el problema es que tenemos que trabajar con personas y eso es inviable. Y desde el primer instante que corría ese modelo ideal, siempre le sacamos la vuelta, porque al final tenemos que trabajar con personas. Y con personas no podemos trabajar con estándares de ese tipo. ¿Ya? Y sacar la vuelta ha permitido porque nos ha enseñado a establecer formas de trabajo distintas en los cursos, un poco siguiendo el sílabo, pero también, digamos, un poco abandonándolo porque el sílabo es estándar, es un modelo estándar, general. Y como es general, cabe la posibilidad de poder insertar en el ejercicio del aula actividades que complementen lo que el sílabo no lo dice, pero que nos da el espacio para hacerlo. Entonces lo que nosotros venimos a exponer es ese espacio también que el sílabo nos da. 2. Lo segundo es la jornada. Ya hace tiempo veníamos con la idea de tener un espacio propio para poder expresar lo que venimos haciendo. Lo que venimos haciendo en el departamento ya lleva algún tiempo, pero habíamos generado nuestra propia ventana para poder exponer
divulgar, expresar y recibir los cuestionamientos o las críticas a lo que venimos haciendo. Y por eso es que el año pasado diseñamos la jornada de investigación bastante abierta, bastante ordenada por el departamento, pero muy abierta, muy flexible. Por eso es que, como dijo Carlos, convocamos a las tesis que mejor puntos estuvieron en su sustentación y a los profesores que habían en ese año anterior habían recibido el grado de maestro para que sustenten. Y fue una experiencia muy interesante porque sacamos muchas lecciones, muchísimas, que nos han servido para diseñar la estrategia de trabajo que Carlos mostró en la última diapositiva, que es hasta el 2021, que hemos pensado trabajar en el Congreso Internacional de Investigación Formativa. Para este año, por ejemplo, la jornada ya la venimos trabajando, ya está en camino. La parte positiva de la misma actividad como esta hasta noviembre, pero los trabajos ya se vienen haciendo. Y para eso se ha diseñado, para la jornada se han diseñado ejes temáticos. O sea, ahora nuestra jornada tiene ejes temáticos, a diferencia del año pasado que no teníamos. Ahora tiene 3 ejes temáticos que permiten justamente organizar la actividad de los proyectos asociados a los cursos que planteó Carlos. Entonces tenemos un eje temático que se denomina Teoría, métodos y herramientas de investigación formativa. Entonces articula el trabajo de los cursos o de las actividades investigativas que los profesores generan dentro del curso de investigación u otros cursos. Tenemos el otro eje que es experiencias de coproducción de inteligibilidad en el espacio docente, que está asociado al trabajo del docente en sus coordinaciones y en el curso, pero básicamente como espacio de coordinación. ¿Y qué digo esto? Porque muchos docentes en el trabajo de coordinación generamos muchas ideas y generamos muchas actividades. Y lamentablemente pues no las sistematizamos. Entonces la idea es que algún docente, porque unos docentes se encarguen como actividad de trabajales, y eso es lo que se está impulsando. Y el otro eje de trabajo es experiencias de integración de problemáticas sociales en espacios curriculares y extracurriculares, que está dirigido básicamente a un curso llamado Responsabilidad Social. Hasta ahora, este curso es de modalidad presencial y los estudiantes hacen un trabajo de intervención con una comunidad específica. ¿Ya? Y por ejemplo, en este curso, el concepto clave que se está manejando es el concepto de cultura viva, cómo recuperar eso. Y eso es un trabajo cualitativo, eminentemente cualitativo. Entonces, en este camino pues, se están presentando varias dificultades porque no existe pues, una rutina, una costumbre, un hábito, o por lo menos un nivel de reflexión sobre lo que venimos haciendo. Hay la rutina de hacer siempre las cosas que venimos haciendo porque nos dan resultado, pero más allá de eso no encontramos la razón por las cuales se dan resultados. O sea, muy pocos de los profesores se centran y comienzan a reflexionar por qué razón sí me da resultado o por qué razón no me da resultado. Entonces, cambiar eso es cambiar una rutina bien pesada que todos cargamos. Y justamente ese es uno de los conceptos claves que forma parte de este trabajo, que es el concepto de cultura académica. Aquí está. Bueno, está apagado. Ya. Bien. Tenemos dos conceptos clave, que es investigación formativa y es alfabetización académica. Cuando dijimos que se había producido un cambio drástico a nivel de clase, a nivel de aula, a nivel de actividad, era que el estudiante tenía que hacer en el curso de investigación un plan de investigación. Entonces el plan de investigación, si bien es cierto, hay un trabajo investigativo, en fuentes, que se tiene que proponer un problema de investigación, una hipótesis en un plan de investigación. Pero la actividad, por la misma rutina, se convertía en una situación cíclica que se repetía todos los años. De qué manera A influye en B en tal. Entonces, no salíamos del círculo, comenzamos a intentar estrategias de trabajo para salir de ese círculo. Y era muy complejo salir de ese círculo.
todos los planes de investigación que se comenzaban a trabajar tenían más o menos cierto patrón, algo así como matemáticas, los ejercicios tipo. Entonces también había algo así como proyectos tipo. Y era difícil salir de ello. Se hicieron varios intentos. Al final se diseñó un sistema de trabajo que sí permitía salir de ese esquema, del famoso A influye en B. Pero justo en ese instante que comenzamos a salir llega este cambio drástico. Entonces nos dicen, ¿saben qué? Curso de metodología, ya no vamos a hacer plan de investigación, ahora tienes que hacer un artículo de revisión. Así, como decir, de ayer para hoy nos dicen. Entonces en esas horas de la noche tuvimos que pensar en cómo hacerlo. Y más aún que la modalidad en que se nos hizo fue la modalidad virtual. Y las otras características que conformaron en ese instante fue muy interesante, muy retador, muy estresante, pero dio resultados interesantes. El verano del 19-0, este verano, se coordinó mucho con el equipo de trabajo que el profesor Carlos también coordinaba, el programa por un lado y yo por otro lado. Pero sabe eso que no están sabiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, coordinamos muy de cerca con este equipo de verano para establecer la estrategia de trabajo, porque en el verano el curso fue presencial. Entonces, presencialmente el profesor tenía que dirigir al estudiante para redactar esto. ¿Ya? Y este año, por lo menos el 18-1, 18-2, este curso todavía es presencial. Entonces, hemos desarrollado una mejor estrategia de trabajo para que el estudiante redacte. Y los resultados que hemos tenido el 18-1 se han presentado a nuestro director, se han enviado a Lima como reporte de trabajo, se han presentado a Lima. Y son resultados muy favorables, muy interesantes, como primera experiencia. No digo que todos los trabajos son 100%, pero pasar de un esquema de trabajo, plan de investigación, a un trabajo de redactar un artículo es una labor ardua para el estudiante. Primero porque tiene que enfrentarse a un tipo de información, artículos de investigación, que él antes ni sabía que existía en cuanto a información estructural y en cuanto al lenguaje distinto a la lengua que él usaba. ¿Ya? Segundo, que tiene que enfrentarse a diseñar un tema que antes solamente lo entendía como A influye en B, ahora ya no existe ese esquema, es un esquema completamente nuevo, donde mi tema ya no tiene por qué ser igual al del otro, o sea, cada tema es independiente y es nuevo. Hasta el modelo anterior yo puedo decir A influye en B en tal sitio, y el señor decía C influye en H en tal sitio, es el mismo esquema. Pero cuando pasamos a redactar el artículo, ya no, cada artículo es único. Y esa unicidad o esa singularidad hace que el trabajo sea mucho más hermoso, porque el estudiante primero ya encuentra sus propias barreras de copiarse del otro, son su propio tema. Ahora, en el aula ellos son libres de trabajar con sus celulares, con sus equipos, son libres, no hay ninguna restricción, no tenemos pruebas escritas en este curso, porque todo es el proceso de elaboración. Entonces, esa forma de entender el trabajo en ese espacio de libertad, esa forma de entender el trabajo de redacción, con parámetros que tú mismo te defines por tu tema, esa forma de entender que la búsqueda que tú tengas que hacer de artículos están definidos por un tema que tú has construido, eso es parte de ese esquema de trabajo. Entonces, no se notan algunas líneas que expuse por ahí, no importa. Entonces, digo, hablar de la relación de profesor-estudiantes. O sea, hay una relación nueva, distinta. Lo que Carlos decía, el profesor tiene una función que también se convierte en coautor de ese artículo. Tiene sentido, porque la relación del docente con el estudiante ya no es que el profesor tiene que dirigir el proceso de A influye en B, sino que tiene que acompañar al estudiante en el proceso de diseño de su tema, selección de las fuentes, inicios de su relación, todo eso. ¿Ya? Por eso es que, por un lado, el profesor establece sus formas de combinación de trabajo individual, que tiene que ver con diseño, evaluación. Por otro lado, los estudiantes tienen también su trabajo individual o el grupo, que es en la clase o entre una clase y otra.
pero también los dos tienen el trabajo conjunto en aula. Entonces, podría decirse que aun cuando reconocemos la existencia de estos espacios, es que ahora se notan más, o sea, se evidencia más. Y ahora se requiere, el estudiante se da cuenta de que el trabajo en equipo es vital para la elaboración del artículo. Mientras antes, en un grupo de 5, 6, 1 o 2 hacían el trabajo, ahora esos 1 o 2 hacen el trabajo, pero organizando los otros. Aquel grupo que no tiene está organizado comienza a fallar. ¿No? Y el sistema que se ha diseñado para la elaboración es un sistema también gradual en el sentido de las calificaciones. Entonces, se ve respaldado por su forma de organizar el grupo, pero también se ve respaldado desde el lado del curso por las calificaciones de roles de bachiller. Entonces, por ahí tiene cierto grado de apoyo para que no desfallezca el camino. En la parte inferior escribí el concepto de actividades de reproducción y producción, lo instituido y la devolución de lo instituido. Eso tiene que ver mucho con la labor docente. Habemos docentes que cada clase hacemos lo mismo y cada ciclo hacemos lo mismo. Entonces estamos reproduciendo las cosas. Pero así como el reglamento, ¿no? Que todos los ciclos es el mismo reglamento, no seguimos el procedimiento. Todos los días debemos entrar a las 7 y salir a tal hora. Entonces todos los días llegamos a esa hora y salimos a tal hora. En clase, muchos de nosotros hacemos eso. Sabemos que debemos hacer así y lo hacemos, estamos reproduciendo, ¿no? Como un círculo vicioso. Pero la experiencia que se desarrolla en el curso ahora comienza un poco a romper ese esquema de trabajo. Porque el profesor ahora tiene que comenzar a producir pequeñas cosas, sí o sí. Ya no puede quedarse con repetir, porque si repite, es repasado instantáneamente. Sí. Y en un aula, cuando el profesor es repasado inmediatamente, pierde autoridad como docente. La única autoridad que le queda es la autoridad vertical, ¿no? Nada más. Entonces, lo que queremos también con Carlos es reforzar este elemento de la autoridad académica, eso queremos reforzar. ¿Ya? Entonces, significa que, si bien es cierto, lo instituido existe y va a existir siempre, pero la irrupción de lo instituido también es un elemento nuevo que debe formar parte de esta cultura académica, y más aún de lo que es investigación formativa. O sea, si no comenzamos por lo menos a investigar para modificar nuestras formas de trabajo en aula, no podemos cambiar nada. No podemos. Aun cuando nuestros espacios de cambio estén sumamente reducidos y delimitados, no podemos. Tómenlo como una especie de un orgullo profesional. O sea, profesionalmente tenemos que hacerlo. Ahora, esto implica que tenemos dos conceptos claves de lo que se está comunicando. Tanto la alfabetización académica como la investigación académica tienen que estar comunicándose para formar ese concepto de cultura académica. Pero, si bien es cierto que los conceptos existen, ya Carlos ha dado algunas nociones de ello, lo que yo quiero resaltar es el proceso de construcción del docente. No construcción solamente de un documento o de unas diapositivas, sino una construcción que se ocurre aquí para que elijas esa opción. Si no ocurre eso, un profesor A va a ir a la capacitación del profesor B y va a reproducir lo que dice el profesor B, y como para él A es nuevo, entonces estoy haciendo cosas nuevas. Claro, está reproduciendo cosas nuevas. Pero lo que interesa no es que solo reproduzca cosas nuevas, sino que esas cosas nuevas se las inserte, entre comillas, las utilice, las reconstruya y las pueda recrear. Esa es la idea. Entonces, eso parcialmente está ocurriendo estos ciclos. Estos dos ciclos, principalmente del 18 y 18, están ocurriendo. Por supuesto, no con todos los profesores que forman el equipo de metodología, pero sí con algunos. Entonces, están formando variantes distintas en este trabajo, muy interesantes. Para este lado está, bueno, lo que decíamos en cultura académica es lo básico, por decirlo elemental, para no entrar en otros elementos ahí. Son tres elementos: de lectura, escritura y oralidad. Y es cierto que lo que es la alfabetización ya existe un conjunto de publicaciones y un conjunto de discursos oficiales establecidos, estandarizados, que tienen que ver con lectura, escritura y oralidad dentro del campo de las ciencias o dentro del campo de lo científico. Y existe eso.
Y nosotros podemos ver diferentes cosas en YouTube o en diferentes portales académicos sobre ello. Existe una multiplicidad. Pero más allá de que exista, el problema es que eso esté dentro del aula. O sea, esté como un elemento más en el aula, es como un elemento más en el aire que respiramos en el aula. Entonces eso tiene que ver con que esos elementos se conformen como parte del trabajo cotidiano. O sea, eso tendrá instituido, convertirlo, como decía la frase anterior, en lo no instituido. ¿Qué eso significa irrumpir? O sea, introducir como práctica en el aula para que el estudiante note que hay otros espacios, eso es irrumpir lo cotidiano. ¿Ya? Por lo tanto, también dentro de la investigación académica es introducir los conceptos de investigación dentro del proceso formativo. O de otro lado, el estudiante tiene que notar que su proceso de formación tiene y debería estar basado en los elementos de la investigación. Más aún, nosotros ya estamos viendo de que cuando un profesional sabe si es que no tiene dentro de su práctica profesional elementos de investigación, vamos a decir así, va a ser un profesional más de los tantos que existen. Entonces estos elementos son los que, digamos, son parte del discurso que se plantea al estudiante como proceso, como parte del proceso de elaboración de ese artículo. Por eso es que la integración de esos dos conceptos a nosotros nos permite, digamos, nos da un espacio para comenzar a hacer investigaciones. Y eso ha ocurrido. Por ejemplo, la elaboración del proceso de un artículo de revisión en este curso ha originado una pequeña investigación que tiene que ver, por ejemplo, con, le hemos llamado Adapta y Adopta. ¿Qué significa esto? Lo que queremos es, a partir de un trabajo cualitativo, indagar acerca de cómo es que los estudiantes comprenden las herramientas que el curso les entrega y cómo no es que el estudiante las va a reproducir, sino que las recibe, las recrea y las aplica. Ese proceso queremos investigar. Ya hay algunos pequeños, comenzamos, inicio de resultados, y el trabajo preliminar de esto es nuestra jornada de investigación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de todo el proceso solamente tomamos esa pequeña parte y ahí insertamos un trabajo cualitativo. Los resultados de estos preliminares deben ser mostrados en nuestra jornada de investigación. Y eso que les digo de adopta y adapta está dentro de esta área, ¿no? De esta área de integración de ambos elementos. El otro día entramos a lo que es la experiencia del artículo de revisión. ¿Por qué? Porque las formas de trabajo que estamos realizando para que el estudiante elabore su artículo son formas que están basadas en lo que es investigación formativa. Y son formas que se basan también en lo que es alfabetización, porque el estudiante ahora se enfrenta realmente a un trabajo de lectura, comprensión, de selección de información, no de libros principalmente, sino principalmente de artículos de investigación. Y artículos de investigación que tienen que ser seleccionados con criterios de especificidad y basados en bases de datos académicas. Ya no bibliografías.com, nada, sino de bases académicas. Redalí, por lo menos las iniciales, Redalí, Cielo, etcétera, etcétera. Entonces, primero darse cuenta de que existen esos portales es un problema. Segundo es que la universidad debe favorecer el acceso a ellos. Tercero es que en ese marco que existe tú sepas comenzar a saber buscar. O sea, solamente el hecho de saber buscar no implica todo un proceso que el estudiante debe aprender. Una vez que encuentras este conjunto de cosas, tienes que discernir cuál de los que tú encuentras son los que te quedan. O sea, te quedan para tu tema. Y con ellos recién iniciar un trabajo de revisión. O sea, eso es un trabajito que antes en el curso previo no lo tenían. No lo tenía, ahora sí. Entonces, ese conjunto significa enfrentarse a un espacio nuevo que es la alfabetización, porque tiene que leer documentos dentro de un lenguaje no cotidiano, no usual, tiene que comprender esa información, tiene que redactar, ya no del modo como lo hace WhatsApp o Facebook, ni como lo hace en sus otros cursos, sino tiene que redactar bajo parámetros más específicos. Y además, cuando tenga que sustentar o comunicar, tiene que quitar de su habla el lenguaje cotidiano e insertarlo dentro de procesos de sustentación a partir de conceptos. Bueno, entonces,
Ya no es un trabajo donde el estudiante, digamos, se enfrenta a una cosa cotidiana, es un trabajo donde cada clase es algo distinto. Pero lo bonito es que esto se lo ha formado de tal modo que se le es familiar al estudiante. No es algo difícil de lograr, es un proceso familiar. Por lo tanto, el curso se ha diseñado para que se trabaje en dos momentos. Como el curso tiene 16 semanas, las 8 primeras semanas se diseña el curso para que el estudiante produzca esa información. Y las 8 semanas siguientes para que las redacte. Por lo tanto, podemos decir que tanto lo que produce como que redacta, todo ese proceso de elaboración de un artículo de revisión. El artículo de revisión, la denominación completa es revisión sistemática, ese es el concepto. Por lo tanto, quien hace una revisión sistemática elabora un artículo de revisión sistemática. Realizar una revisión sistemática es muy complejo para un estudiante de cuarto ciclo. En otras palabras, un estudiante de cuarto o sexto ciclo no está preparado para hacer una revisión sistemática, pero sí está preparado para hacer una revisión solamente. En el contexto de aprendizaje, una revisión sistemática es en el concepto de publicación, ¿ya? O sea, está hecho para publicarse. Una revisión, como se hace en el curso, está hecho para que aprendan. Y si ese resultado es adecuado, podría publicarse dentro de ciertos cánones específicos en el campo de la investigación normativa. ¿Ya? Por eso es que aquí planteamos que es un proceso recursivo de procesamiento de elaboración y redacción. Siempre está ocurriendo eso, sino que predomina las 8 primeras semanas a producir, elaborar, y en las 8 semanas siguientes va a redactar. Ese es el proceso. Los dos momentos. Dentro del primer momento hay dos procesos. El primer proceso, que es más o menos en 4 semanas, el estudiante debe delimitar un tema de revisión. Tiene que hacerlo. Y al hacerlo, el estudiante hace sus primeros acercamientos hacia artículos, hace un primer acercamiento a diseñar un tema. Y el punto de inicio para diseñar ese tema son las líneas de investigación de su carrera. Entonces, es el punto de inicio. Entonces, comenzar de una cuestión general llamada líneas es un reto porque te da N posibilidades para que tú puedas trabajar. A diferencia, cuando se hacía un plan de investigación, tomaban los modelos de las tesis publicadas, de las tesis terminadas y decían, no, A influye en B en tal sitio. En cambio, aquí no. Cada análisis que el estudiante hace a partir de esa línea le genera distintos conceptos. Entonces, si tiene distintos conceptos, tiene distintas variantes de cómo hacer una revisión. Entonces, el proceso se inicia con las líneas de investigación que cada carrera tiene en nuestra universidad. Entonces, podría decir también que estamos aportando las líneas al darles uso a estas desde cuarto o sexto ciclo, en los cuales inserta este curso en carreras. ¿Ya? Y el segundo, dentro de eso, es que el estudiante, una vez que diseña su tema, tiene que sustentarlo. Y por ejemplo, solamente le pedimos que desarrolle 3 párrafos para sustentar su tema. Solo 3 párrafos. Estos 3 párrafos tienen una característica. Los 2 primeros tienen una estructura textual analítica, donde se analizan cada un concepto, y el último párrafo, el tercero, tiene una estructura textual sintética, donde se establece la relación entre los conceptos de su tema. Por lo tanto, el tercer párrafo en realidad es el tema sustentado. Y ese tercer párrafo es algo así como una especie de un eslabón que va dirigido todo el proceso siguiente hasta el final, hasta la semana 16. Es clave ese párrafo. Este párrafo tercero es el que apertura el segundo proceso del momento 1, es el que estamos terminando esta semana. Este segundo proceso implica una elaboración de un conjunto de matrices. En estas matrices ya se elabora la información a partir de la revisión. Entonces aquí viene la concepción de revisión. La concepción de revisión para el curso de investigación parte del sustento del tema. Dado mi tema, lo sustento. Y este sustento se convierte en criterio de búsqueda, criterio de selección y criterio de agrupamiento. Ojo, sustento, defino o formulo mi tema. A esta formulación le doy un sustento, que está constituido por 3 párrafos. De esos 3 párrafos, el tercero es vital. Al mismo tiempo que sustenta el tema, ya lo sustenta, ha sido corregido, ha sido
varias veces revisado y queda una versión definitiva. Este sustento me va a permitir, repito, 1, seleccionar mis artículos. 2, al sumarse como otra actividad que se llama ruta de revisión, me permite seleccionar información de esos artículos. Tercero, con esta información seleccionada, este tercer párrafo me permite valorar esa información. Y paralelo a ello, ese tercer párrafo, con esta información seleccionada, me permite categorizar. En investigación cualitativa, como dice el sistema de evaluación. O sea, jalamos de la investigación cualitativa una herramienta llamada triangulación y la insertamos al proceso de revisión dentro de la experiencia del curso. Entonces, el estudiante, con su tercer párrafo, repite, puede seleccionar. Mientras antes buscaba cosas generales, ahora sabe con precisión qué buscar en estos portales académicos, en estas bases de datos. Entonces, tiene concepto 1, tiene concepto 2 y tiene un espacio o rubro dentro del cual se analizan estos conceptos. Y con eso él hace esa búsqueda en estas bases de datos. Una vez que encuentra estas bases de una vez que encuentra estos artículos, ahora tiene que clasificarlos, el cual sí, cuál no. Separar, como se dice, la paja del grano. Entonces, para separar, necesitamos a veces una malla, pero a veces lo usamos como una malla, un desarrollador, ¿cierto? Entonces, esa malla desarrollador es ese tercer párrafo. ¿Cuáles de los artículos que yo he descargado son los que se vinculan con este tercer párrafo? Una vez que tengo esos artículos, que nosotros estamos trabajando ahora, que deben ser entre 10 y 15, ya porque entre 10 y 15 hemos visto que los estudiantes sí pueden manejarlos. Más allá se agota, ya no puede, y el grupo también no puede coordinar con más de 15. Ya, con menos de 10 tampoco, porque ya no tiene un resultado válido, por lo menos dentro de la estrategia que ya no es válido que trabaja con menos de 10 artículos. Entonces están ahora trabajando de 10 y 15 artículos. Entonces, como ya tengo esos, vamos a poner esos 15 artículos, ahora necesito una ruta. ¿Ya? Ese será el análisis de la línea de investigación, que se divide en tantos temas. El estudiante selecciona un tema, de ese tema lo divide en subtemas, de esos subtemas el estudiante selecciona uno, y con ese subtema lo divide en conceptos. Con esos conceptos el estudiante hace un juego, con ellos trabajamos en clase eso. Con ese juego buscan fuentes, y aquel juego, ese par, porque sale C1, C2 un par, C2, C3 otro par, C1, C3 otro par. En cuál de esos pares se encuentra la mayor cantidad de artículos, con ese se queda. Una revisión existe en la medida que existan artículos que tengo que revisar. Si no hay artículos, ¿qué voy a revisar? Entonces, ese juego de pares es el que me permite hacer esa búsqueda. Por ejemplo, eso es una primera búsqueda. Se estudiante aprende a usar conceptos para iniciar esa búsqueda. Integra conceptos mediante un conector más sencillo que es el I, y con eso comienza su búsqueda. Con esa búsqueda elabora 3 párrafos, no se ve el tercero porque está en rojo aquí. ¿Ya? Con esos 3 párrafos debe comenzar a buscar esos artículos. Y él busca esos artículos, como les decía, entre 10 y 15, debe quedarse con 10 y 15. Él tiene que buscar más o menos 25 o 30 artículos. Para iniciar en la semana 5 se le dan 5 criterios de selección y de esos 30 deben reducirse entre 15 y 10 artículos. Y con esos debe trabajar. Con esos 10 artículos el estudiante debe diseñar una ruta. Y las rutas para este curso son 3. ¿Ya? La primera ruta, las 3 son opcionales, él debe escoger una sola. La primera ruta está asociada a que el estudiante identifique de cada uno de los 15 artículos el problema de investigación, el objetivo y el sustento teórico. La segunda ruta opcional es el problema de investigación objetivo y el método del artículo. Y la tercera ruta es el problema objetivo y las conclusiones. Como los artículos que el estudiante va a trabajar tienen la estructura, introducción, método, resultados y instrucción, entonces el estudiante con esta ruta aprende a utilizar la información de cada artículo. Eso es lo interesante, es digamos así, una especie de un aprendizaje colateral o paralelo, porque ahora sabe qué partes tiene un artículo, sabe qué información existe en cada parte y sabe qué es lo que él debe utilizar de esa información existente en cada artículo. ¿Ya? Entonces él debe escoger
El criterio que se le da desde el curso al estudiante, uno, nada más que uno, que él debe enseñar a los otros, que se les da para que él escoja información, se le dice es que él debe identificar la información en la cual él se sienta cómodo. ¿Qué cosa significa cómodo? Que los cursos que él ha llevado le faciliten la comprensión de esa información. Entonces aquí hay un problema. El problema es que ya que escapa al curso, que escapa al profesor, que escapa a la dirección del departamento, es que la matrícula en estos cursos es abierta. Es abierta en el sentido de que si un estudiante del segundo ciclo ya llegó a metodología universitaria y aprobó ese requisito, entonces cuando usted tercer ciclo puede llevar metodología de investigación. Entonces un estudiante del tercer ciclo, que recién comienza el tercer ciclo, se mete con ese curso, está perdido. Porque el tercer ciclo solamente tiene la experiencia del segundo ciclo de llevar cursos. Pero hasta el segundo ciclo habrá llevado ¿cuántos? 2 cursos de carrera. Los otros son de formación general. Entonces, la comprensión de los conceptos de carrera le es difícil. Le es difícil. La experiencia en el manejo de información con nuestros artículos no la tiene desarrollada. En cambio, un chico de cuarto, de quinto, sexto ciclo o de séptimo ya lo tiene. Pero esa variante nosotros no la manejamos. Entonces tenemos en un aula una matrícula que existe desde el tercer ciclo hasta el noveno ciclo, chicos, ahí. Claro, el pico mayor se concentra entre cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero existe una población pequeña de estudiantes que están tercero o cuarto ciclo que a veces pueden mirar así como si fueran cosas. ¿Qué es eso, no? Pero con ellos hay que trabajar. Entonces, repito, el criterio es en cuál se sienten cómodos, pero entendemos comodidad en el sentido de que los cursos que he llevado le permiten la comprensión de aquello que tienen enfrente. Entonces, esa experiencia que tienen es la que le debe permitir trabajar una de esas rutas, entonces él debe escoger una de esas. Entonces, y él tiene 2 criterios, el tercer párrafo y la ruta. Entonces, algo así como que de los artículos solamente hago un corto. Voy a trabajar solamente con los sustentos teóricos, entonces de mis 15 artículos solamente cortaré el sustento teórico. ¿Dónde está eso? En la introducción. De mis 15 artículos, profesor, voy a trabajar métodos, entonces solamente cortaré método y trabajaré solamente con la carga de métodos. Profesor, voy a trabajar conclusión, entonces trabajaré la parte de discusión y seleccionaré aquella que tiene que ver con conclusión. Entonces solamente haré ese corte de los 15 conclusiones y trabajaré con las conclusiones. O sea, haré revisión del sustento teórico, haré revisión de la metodología o haré revisión de las conclusiones. Un especialista en revisión hace una revisión de todo el artículo, pero para que revise todo tiene que tener formación metodológica, formación disciplinaria, formación profesional y experiencia de revisión. Los estudiantes, nuestros estudiantes, no tienen formación disciplinaria, no tienen formación metodológica, están en formación profesional y no tienen experiencia en publicación. Entonces, no puedo exigirles la publicación o la elaboración de artículos de revisión sistemática, sino una adecuación de este hacia el trabajo que ellos están haciendo. ¿Cuáles son los aportes dados a mi tema a partir de una de las rutas de revisión? Ya, aquí estamos abreviando bastante. Ya. En este segundo proceso, como le dije, estamos terminando, el estudiante ha utilizado su tercer párrafo, repito, para seleccionar la información de la ruta respectiva. O sea, si yo tengo, por ejemplo, mis conclusiones, tengo mis 15 conclusiones. Entonces voy a utilizar mi tercer párrafo para analizar cada una de esas 15 conclusiones. Y determino qué parte de estas 15 conclusiones aportan a mi tema. ¿Qué le entrega esta conclusión a mi tema? ¿Le entrega algún concepto nuevo? ¿Alguna característica nueva? ¿Alguna propiedad, función, factor, consecuencia? ¿Qué le entrega? ¿Qué le entrega? Como el estudiante tiene el problema del objetivo, compara, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que le entrega a mi tema? En otras palabras, mi tema, ¿qué tanto es enriquecido por cada una de estas conclusiones? Entonces, cada uno de esos enunciados que el estudiante identifica de cada conclusión, él las lista, hace un listado. ¿Cuánto le sale? A veces le sale 18, a veces le sale 15, a veces le sale 30. De un grupo ese ciclo que le han salido de 15 artículos, 52 aportes, por ejemplo. Y con esos 52 aportes tiene que trabajar. Con esos 52 aportes, o con esos 15 aportes, con esos enunciados específicos o aportes, él hace 2 materias, las que están ahí.
Estos enunciados primero los somete a dos comparaciones. La primera comparación es cada enunciado otra vez con el tercer párrafo. Entonces el estudiante va a decir, cada enunciado, ¿qué tanto aporta a mi tema? Entonces el estudiante va a decir, aporta mucho, aporta regular o aporta poco. Esa es una valoración, eso es algo cualitativo, esa es una valoración personal que el estudiante tiene de acuerdo a su formación. Entonces un estudiante de cuarto ciclo tiene una valoración, un estudiante de sexto ciclo tiene otra valoración sobre la misma información. Entonces lo interesante que estamos viendo ahora es que esto les permite discutir en grupo a los estudiantes. Muchos de nosotros hacemos la discusión en el aula, otros dejamos que lo hagan fuera, pero igualito se nota la discusión entre ellos. O sea, ¿por qué razón es esto y por qué razón no es otro? Entonces, eso, como les decía hace rato, el curso es tan amigable que hace que los estudiantes se metan en esto y lentamente el estudiante va aprendiendo a discutir, a leer más, a redactar un poco mejor, a hacer su información. Y lo está haciendo desde la perspectiva del ciclo en el cual está. Y cuando se confronta el trabajo, cuando le envía el drive correspondiente para que nosotros, entonces el ciclo mayor está que le cuestiona, ¿no? Está que le corrige. Avanza esto, corrige esto. Es interesante, es muy interesante. A veces los chicos nos muestran el WhatsApp que se comunican y a veces algunos tienen un lenguaje duro, ¿no? Personalmente, por ejemplo, los chicos de cuarto ciclo yo los digo bonitos, ¿no? Entonces, ya ellos ya también. Entonces, a ver, bonito, corrige esto. Entonces, están ahí. Y eso, repito, ha permitido ver de que es posible trabajar con un aula, con una estrategia de trabajo que permita la comunión de ciclos que pueden ser de la misma carrera, pero ciclos distintos. Y, en general, no todos, en general, ocurre un trabajo, digamos, que va a construirse al unísono. Se van construyendo. No es que de para otro, es un trabajo gradual, hay los conflictos personales, algo así como decir la química primera vista funciona, a veces no funciona. Es humano, somos humanos, ¿no? Somos humanos. Y la segunda categoría, la segunda matriz, es la comparación para categorizar. O sea, ya los valoré, ya los comparé con el tercer párrafo y ahora digo, un 20% de los aportes tiene bajo aporte debido a esto, o un 40% tiene regular aporte debido a esto, y un otro 40% tiene un alto aporte debido a esto. Entonces usted puede ordenar esa información de acuerdo al aporte diseñado o desde su perspectiva formativa. Con esos mismos aportes ahora tiene que compararlos entre sí, o sea, internamente. Y para compararlos internamente utilizamos dos criterios: el criterio de similitud y el criterio de complementariedad. O sea, ¿qué tanto los aportes son complementarios entre sí? ¿O qué tanto los aportes son similares entre sí? Algo así, digo, si este aporte es circular, ¿cuántos círculos hay? ¿No? Entonces encuentro que existen círculos que pueden ser de diámetro distinto, pero todos son círculos. Entonces esa diferencia de diámetro es la diferencia del aporte de todos los círculos. Otros pueden ser complementarios, algo así como que dividir una torta en tantas tajadas, ¿no? Cada tajada complementa a la otra para formar una torta. Entonces, ¿cuáles conceptos se complementan a otro? Entonces, este ejercicio me permite decir, estos enunciados son semejantes, pero la pregunta es, ¿son semejantes a qué concepto? Estos enunciados son complementarios. ¿Complementan qué concepto? O sea, me llega a inferir un concepto. Ese concepto que se infiere a partir de la comparación, similitud o complementar, le llamamos nosotros categoría, pero eso se llama comparación para categorizar. Entonces, la categoría, su enunciado, su interpretación teórica y su síntesis, todo eso es una matriz que se denomina MOI, matriz de organización de información por categorías. Ahí se sintetiza. Y esa es, por ejemplo, esa solamente la matriz es la evaluación que se ha terminado esta semana, de la T2, nosotros lo llamamos esto. Entonces el estudiante tiene que moverse en su matriz, ¿no? Horizontalmente, verticalmente, para explicar bajo la pregunta del profesor. Entonces, cuando el estudiante no ha trabajado en un curso, ahí sale pues a reducir. Cuando no trabaja en grupo, ahí sale a reducir porque no sabe sustentar, no entiende la relación, sabe muchas cosas. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Este es uno de los pocos ejemplos muy buenos,
sí, muy buenos, vamos a utilizar ese criterio, muy buenos, no sé si puede adelantar, alguien lo podía adelantar un poco para que puedan verlo. Bueno, toda la diapositiva se queda, ¿no? Este es un ejemplo de una matriz. Este es un grupo, miren, esta es la fecha de sustentación, de octubre, está fresquito. Este grupo es un grupo de 4 chicos de ciencias de la comunicación, 2 hombres, 2 mujeres. ¿Ya? Y son estos 2 grupos que trabajaron con 10 artículos y 52 enunciados en el identificado de esos artículos. Como son de comunicación, no existen artículos de investigación que tengan la estructura IMR de comunicación. Los artículos que existen en esta investigación son la estructura IMC, o sea, introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces, estos chicos se han hecho un análisis de todos los desarrollos de los 15 artículos. Y al hacer el análisis de los 15 desarrollos, han encontrado 52 aportes sobre su tema. ¿Ya? Entonces, los 52 aportes están así. Esta es la primera página, creo que de las 8 páginas de la matriz. O sea, yo tengo una matriz de 8 páginas. Mientras otros grupos tienen 2 páginas, 3 páginas, una matriz. Este grupo tiene algo de 8 páginas. Y ha hecho un análisis bien minucioso. Bien minucioso. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? Lo que queremos notar aquí es lo siguiente. Esta es la categoría diseñada por ellos a partir de esta información. O sea, para ellos, estos enunciados tienen en común o hablan de esta categoría. Entonces significa de otro modo que todos estos enunciados se complementan en esta categoría. Eso es la idea. Algo más. Dado este enunciado, ¿cuál es el concepto clave de cada uno de ellos? Y para ese concepto clave encuentro el sustento teórico. Si son similares, van a tener un solo sustento teórico. Si son complementarios, van a tener cada uno su sustento teórico. Entonces, este es el sustento teórico para aquellos conceptos clave de esos enunciados. Entonces, estamos dando ahí el ejemplo de la revisión. O sea, la revisión, para nuestro caso, significa ir encontrando de los diferentes aportes, ¿ya?, cuál es el aporte teórico que se deriva de estos y que el estudiante lo diseña. Teniendo estos 3 sustentos teóricos, el estudiante aquí ahora pasa a elaborar una síntesis de estos temas. Entonces estamos así como que esto de aquí es así como una gotita de vainilla, ¿no?, que te cambia todo el sabor del cake de la torta. Es como una gotita, está sintetizado. Todo lo que esto que está aquí está sintetizado teóricamente aquí. Y aún más, ustedes ven aquí que el estudiante comienza a utilizar las referencias y la idea está anteriormente. O sea, estamos dando énfasis a la redacción de la paráfrasis con énfasis en contenido. ¿Por qué damos esto? Porque si no el estudiante dice, según fulano de tal, dice que, es el famoso, según. Entonces, pasar a una redacción con énfasis en contenido cambia todo el panorama, porque el estudiante, para pasearlo todavía, el estudiante se encuentra con una libertad inmensa para redactar. Entonces, ahí encuentran los 2 problemas de su formación, de que se dan cuenta que tienen que utilizar lo que aprendieron en comunicación en su colegio y en los primeros cursos de formación, a identificar el verbo, esos elementos que tienen que ver con. Entonces, ahí se dan cuenta que los necesita sí o sí. Y más aún, ahora lo necesitan en el contexto de su carrera, ya no para un ejercicio de redacción donde el estudiante le pide que identifique cuál es, los cursos de comunicación de la persona, sino que ahora eso lo utiliza en función a la explicación de conceptos de su carrera. Y eso es esto, pues. Este enunciado está dentro de su carrera. Y más aún, este enunciado tiene que ver con una categoría diseñada por ellos. Por eso les digo que este espacio es nuevo y es muy interesante, porque ningún artículo se parece al otro. Por más que eso lo tomen como referencia, como modelo, no lo pueden copiar, porque es único. Será la misma matriz, o sea, el esquema, pero ya no la información. Entonces aquí los chicos podrán intercambiar, si quieren, podrán sacarlos, podrán tener los archivos del ciclo pasado, igualito, no pueden copiarse porque son únicos ahora. Entonces eso es interesante, es bueno y facilita el aprendizaje.
Porque repito, porque a cada instante el curso le pone en el ritmo que los estudiantes tengan que producir. Ya están diciendo que me acabo de hacer más aquí. En esta segunda parte, lo que predomina es el análisis, síntesis y la comparación. Comparación entre museos para identificar aportes, comparación entre aportes para identificar valoración de aportes y comparación entre aportes para identificar categorías, lo que vimos en las matrices. Segundo, hay una matriz de recojo de información por categoría, matriz de comparación interna, libros y artículos. Todo es lo que debe utilizar acá. Y esto de las matrices y especialmente de su síntesis, porque la matriz de comparación externa, al producir su interpretación, la interpretación de estos resultados debe de sintetizarse. De estas matrices de la que vimos, estas de aquí, si este estudiante tiene 5 categorías, va a tener 5 síntesis. Y en esta fase de trabajo, las 5 síntesis tienen que otra vez sintetizarlas. El trabajo de hacer esta síntesis, y de estas dos sacar su síntesis final, es la discusión de conclusiones de su artículo. Ven, las matrices son los resultados de su artículo. La sustentación y otros elementos más está la introducción. La descripción de todo este proceso, de haber empleado eso, son los métodos. Entonces ya tiene su artículo de revisión. Lo que queda en las 8 semanas siguientes es tomar los materiales y comenzar a redactarlos. Entonces ya tiene todo el material. Al final le sale más o menos así. Este es un ejemplo del ciclo pasado. Solamente la primera carilla, ¿no? Entonces, este es el título en castellano, el título en inglés, los autores en orden de aportación. En orden. Y ese orden de aportación es definido por ellos. Entonces se supone que el primero que está aquí es el que mayor se involucró con el trabajo del artículo. Y en orden, en todo caso, el último es el que menor grado de aportación o involucramiento tuvo con el artículo. Ese orden es definido por los estudiantes. Y aquí está, bueno, sus códigos y todo eso. Y aquí está el resumen, el abstract, y así sigue todo el esquema del artículo. Finalmente, digo que es un espacio de inteligibilidad porque constantemente nos está retando para ir investigando y produciendo y redactando. Todo este trabajo personalmente me está permitiendo redactar varias cositas, algunas de ellas he compartido con Carlos, otras todavía porque las sigo recreando. Hay de intermedio al uso de, obviamente, como profesores y más aún con experiencias en proceso, tenemos que estar metidos con teorías. O sea, si no hay teoría, no podemos trabajar. Si no hay teoría, es como, me disculpo el caso, pero es como trabajar ciego, ¿no? Tenemos que tener teoría. Y en este caso, una de las teorías que está viendo mucho para hacer el trabajo es una teoría de la subjetividad. Es de un cubano brasileño muy interesante y estamos siguiendo este trabajo para poder mejorar desde nuestra parte la comprensión de esta teoría que nos sirva para desarrollar el trabajo. Y hay otras más que tienen que estar en el campo de la psicología, etcétera, etcétera. Pero ese es, repito, así en poco tiempo, un recorrido rápido de la experiencia de este curso. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? José. Muy interesante la apreciación desde el punto de vista cualitativo. Ahora, ¿qué herramientas ustedes están utilizando para poder certificar con la investigación cuantitativa? Porque es un problema también ahora, ¿no? Porque la investigación cuantitativa que aparentemente era solamente el uso de la estadística, ahora está yendo con otro tipo de fórmulas y formulaciones de matemáticas. Entonces, ¿cómo ustedes están implementando o estimulando a estudiantes el uso de la investigación desde el punto de vista cuantitativo? Cuantitativo. La experiencia que tenemos ahora en este trabajo, como repito, no está en el campo de la revisión sistemática. O sea, la elaboración de un artículo de revisión sistemática sí hace uso
por ejemplo, del trabajo estadístico sobre las bases de datos que cada artículo revisado tiene. Pero el ejercicio de esta actividad no está al alcance de los estudiantes de cuarto ciclo, porque ellos no manejan la teoría estadística cuando es multivariable, ¿ya? Y no tienen ese manejo, no tienen. Tampoco en este curso no entramos al trabajo de la sistematicidad o de la revisión de la sistematicidad, y por lo tanto tampoco hacen uso de modelos estadísticos para. Lo que hacen es un modelo categorial y valorativo para hacer una revisión con información seleccionada. Ahora, desde el lado del docente, el registro de esta información es de tipo cualitativo. O sea, hemos empleado un primer nivel de un cuestionario abierto de preguntas para hacer el primer registro de esta información. A partir de esta semana comenzamos el registro con entrevistas semi-estructuradas para desarrollar, más que todo, repito, lo que nos hemos propuesto dos profesores dentro del conjunto de profesores de metodología es comprender los modos y las formas de subjetivación de las herramientas en la práctica de elaboración del artículo, revisión por parte del estudiante. Es un trabajo eminentemente cualitativo, no hemos entrado al trabajo cualitativo. Muy bien, muchas gracias. Aplausos, por favor. Gracias, profesor Felfer. Realmente usted ha venido en la compañía del profesor Carlos Pérez. Gracias por la ponencia, muy interesante, que nos va a servir mucho para aportar al área de investigación formativa y también para organizar a nuestros decanos, a nuestros profesores, también para poder organizar un poco el trabajo interno con los alumnos. Nosotros les hemos dado un diploma por parte de la universidad sobre, y también una cartita con nombre del profesor Felfer. Vamos a poner ahí el nombre. Por favor. Sí, también nosotros estamos entregando también los productos de UCEL con su regalito. Y bueno, agradeciéndole mucho su sábado de familia para estar con nosotros. Yo le agradezco mucho por su regalo. Muchas gracias.